según el último ranking de la Universidad de Pensilvania. Además, es docente de la Cátedra de Ciencia Política en la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile. Esta es la semblanza del autor de la Constitución Liberal de Guzmán. Hace los honores de la presentación el poeta y escritor Mario Contreras Vega. Recibamos con un aplauso a ambos. ¿Qué tal? A ver si puedo compartir. ¿Tiene asientos fijos ahora? Sí, está complicado. Voy a cobrar Tengo un que- poquito. Ahí. Cuidado. Sí. Usted parte, ¿no? Lo escuchamos. 20 minutos, estará bien, ¿cierto? Sí, son 4 páginas. Y eso. Y no traje nada para anotar. Yo te veo. Raya atrás. ¿Y tu contraparte? ¿La otra parte que me iba a dar duda a mí? No, yo no. Bueno. Yo no más Toma tomo. nota y si quieres que eso va a hacer para ti. Gracias, buenas tardes. Aquí en el escenario está la pareja más rara y controversial que se va a dar en los últimos años. Espero que no salgamos enojados ni ofendidos. Humillado Pero- ofendido como Dostoyevsky. Claro, humillados y ofendidos como Dostoyevsky, sí, efectivamente. Pero así son las cosas. Uno asume compromisos y tiene que cumplirlos. Y de la mejor manera posible. Quiero partir diciendo que, además lo tengo por escrito, así que este es un breve preámbulo nomás, que de Jaime Guzmán yo sé que fue un hombre profundamente católico. Un hombre de misa diaria, según dicen sus biógrafos. Como yo no asisto a misa, porque además vengo del mundo evangélico, donde el servicio religioso se llama culto, pero no voto por Kast, todo el mundo lo sabe. Quiero partir con este breve preámbulo para aclarar algunas expresiones que voy a usar posteriormente y que están escritas, de las que yo respondo. Al ser un hombre de misa diaria, tengo claro que conocía perfectamente la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura se cuenta la historia de Luzbel, el ángel más brillante del cielo, el más inteligente de los ministros de Dios, el jefe del coro celestial, el primer ministro de la corte celestial. Una inteligencia subrayada insistentemente en diversas páginas de la Sagrada Escritura. Pues bien, lo digo como acotación para que se entienda el texto que voy a leer a continuación. La Constitución Liberal de Guzmán en la mirada de Javier Silva Salas. He sido invitado a deshora, sin duda, tardíamente y en un momento en que la serena tranquilidad de mi vida campesina se encontraba absorta en los necesarios trabajos políticos de un ciudadano comprometido con su comunidad, a glosar. Nada más que a ello me comprometí, dado que en 48 horas no es posible articular un trabajo de crítica seria de un texto de suyo farragoso y lleno de citas que se montan unas sobre otras trabajosamente y muchas veces contradiciéndose a sí mismas. A dar cuenta, repito, de mis primeras impresiones acerca de un ensayo escrito por un joven profesional chilote que de un tiempo a esta parte se ha sumado en contra de lo que su naturaleza biológica debería indicarle como correcto, en favor de las fuerzas que alguna vez lucharon contra el conservadurismo eclesial y se sumaron al liberalismo emancipador surgido a partir de la Revolución Francesa para incorporar a la tradición occidental los preclaros principios de libertad, igualdad y fraternidad nacida en ese especial y único momento libertario surgido en Occidente en los últimos 2000 años. No en todos los jóvenes, sin duda la evolución actúa del mismo modo. A algunos los involuciona, los transforma en la excepción que hace válida la regla. Así, al parecer, sucede en este caso, dado que, por el contrario, según se desprende del texto que comentamos, no actúa en lo concreto en favor del liberalismo,
sino buscando débiles pretextos para justificar la insania decimonónica del elemento conservador más formal de la política chilena, un tal Jaime Guzmán Errázuriz, en los últimos 50 años. Pero adentrémonos, aunque sea superficialmente, en el personaje y su obra. Se trata de Javier Silva Salas, chonchino de nacimiento, ya fue dicho por Mauricio, ¿cierto? Pero tengo que repetirlo porque ya está escrito de antes, yo no sabía que él lo iba a presentar primero con sus antecedentes. Chonchino de nacimiento, graduado en Administración Pública de la Universidad de Chile, además de magíster en Comunicación Política del Instituto de la Comunicación e Imagen de esa misma universidad. Columnista frecuente de diversos medios regionales y nacionales, escogido como uno de los líderes destacados por los medios de prensa afines a la derecha conservadora de este país y actual gestor de desarrollo y proyectos del Centro de Estudios Fundación Ciudadano Austral, de la cual es uno de sus fundadores. En esta oportunidad es el mismo quien nos invita a conversar y o debatir acerca de su primer hijo, el ensayo denominado La Constitución Liberal de Guzmán, 1973-1980. Y esa es, por tanto, mi tarea. Lo primero que deseo exponer nace de una visión, por supuesto, sesgada, personal y unilateral de Silva Salas respecto al periodo dictatorial de nuestra reciente historia o contrahistoria, de la que no hemos podido aún liberarnos del todo. Él bautiza, nomina, recrea y signa artificiosamente dicho periodo como gobierno burocrático autoritario, lo que contradice a todos y a cada uno de los estudiosos de este país y del mundo en general, sin aportar nada más que su propia imaginación y el interés de pasar a la historia, posiblemente al ser el primero en 45 años que se atreve a tal atrevimiento. Alguna vez un pequeño empresario chilote con el cual me llevo bastante bien en estos días tuvo el desatino de negarse a pasar en un medio de comunicación que administraba un aviso necrológico que daba cuenta del fallecimiento de un expreso político. Me expresó en mi propio rostro que en Chile no habían existido presos políticos, sino gente detenida por ladrones y otros actos delincuenciales, y que por lo mismo él no podía dar curso a aquel aviso necrológico que daba cuenta de la calidad de expreso político del occiso. Por cierto, la historia fue más fuerte y supongo que ahora estará arrepentido de aquello. Espero que este grueso error que comete Silva Salas, que no es perdonable ni siquiera por su juventud y porque en lo personal no vivió aquella oscura época de terror en que se asesinaba impunemente, que se dictaban sentencias de muerte a detenidos indefensos sin ningún tipo de defensa legítima y legal en cualquier parte del mundo, que se violaba a mujeres embarazadas y se le introducían ratones en la vagina o se las violentaba con perros amaestrados en un rasgo cierto de insania y locura, que se arrojaban los cadáveres de los detenidos desde aviones en las inmensidades del Pacífico para que nunca más fueran a vida, periodo en que se asesinó a 2 comandantes en jefe del ejército y se atentó contra la vida de un vicepresidente en el exilio, contra un exministro de Relaciones Exteriores en la misma capital del país que había apoyado con agentes, armas y recursos a quienes se tomaron el poder por la fuerza para defender sus oscuros intereses económicos, y se terminó atentando contra el expresidente que había apoyado el golpe militar que destruyó nuestra democracia. Dicho error de bulto, espero sinceramente que pueda ser abordado y corregido, sobre todo porque no es justo presentar a los lectores un texto con tales patrañas que hacen incomible e intragable el resto de la obra. Todos tenemos claro que el pensamiento político de Guzmán no es sino un refrito de las ideas puestas en ejecución en España a partir de Primo de Rivera y materializadas por Franco más tarde cuando irrumpe a pedido de la Iglesia en defensa del conservadurismo eclesial, conservadurismo del todo hipócrita, no solo en la España que sigue en manos del franquismo hasta el día de hoy a través de Rajoy y el Partido Popular, sino en nuestro propio país, en el que los principales líderes de la derecha conservadora han mostrado un doble discurso en sus vidas privadas, partiendo por las principales cabezas de la Iglesia Católica, con Cox, Casó o Cradima, solo por dar un par de ejemplos, como por civiles que desde el poder constituido se proclaman a favor de la vida de los nonatos, pero en contra de la vida de sus opositores, en contra de acoger a los miles de inmigrantes que el conservadurismo que predomina en Occidente, que se declara a sí mismo como nuevos liberales, ha expulsado de sus países intentando apropiarse de la riqueza de esos países. Pienso en Kass en estos días, pero más que nada pienso en Guzmán y en su oscura vida personal. Guzmán no fue sino un conservador corporativista autoritario, asumiendo la doctrina del nazifranquismo
con agregados sicilianos, por el terror que el sistema que él llamó a constituir, aún desde antes del golpe de Estado, llevó a la práctica. Pero este es apenas el inicio. Muy al pasar, podemos refutar las concepciones que dieron forma al ideario de Guzmán. Veamos, según cita de autor Frédéric Bastiat, en Textos Fundamentales para una Sociedad Libre y Responsable, Santiago, Fundación Jaime Guzmán, 2008, página 12, donde afirma que la vida, la libertad y la propiedad no existen por razón de leyes hechas por el hombre. Por el contrario, el hecho es que la vida, la libertad y la propiedad existen con anterioridad a aquello que hizo a los hombres hacer leyes por primera vez. Entelequia cuasi absoluta, ninguneo de la inteligencia, procacidad y provocación. Eso es lo que expresan tales afirmaciones. Porque si bien es cierto que la vida no puede ser decretada toda vez que ella existe y existirá en todo lugar, aunque muchas veces surja de actos de violencia y contra la voluntad de una de las partes, en el caso humano, sigue siendo una provocación, e independientemente de la sociedad o espacio físico en que surja, la libertad solo puede nacer, surgir, aparecer o partir del momento en que el ser vivo adquiere conciencia de su existir y toma, solo a partir de ahí, la decisión personal de identificar dicho estado y asumir formar parte de él o no, con sus respectivas consecuencias. Respecto a la propiedad, asumida como los elementos que se adquieren e incorporan a la vida para preservarla, mejorarla, protegerla y ponerla al servicio del otro, sea la familia primeramente, el clan, la tribu, más tarde hasta acceder a la regulación societal. Se trata en todo momento, aún en los momentos de la existencia del primer hombre que haya existido sobre la tierra, de una decisión política que influirá y cambiará para siempre el curso de la historia. Si se trata de preservar la vida, habrá que tomar la decisión respecto de qué medios usar para lograrlo, sea respecto de la seguridad alimenticia o de la defensa de un espacio para realizar aquello de la mejor manera posible. Y para ello necesitará el apoyo, en principio, de su propia familia, más tarde del clan, de la tribu, etc., por lo que deberá sociabilizar su proyecto, realizar la acción política de recurrir al lenguaje en uso más común a los cercanos, conciliar afinidades, crear un sistema de contrapartes en el que todos se sientan involucrados, es decir, una acción política. Es decir, el argumento eje que cruza el pensamiento más clásico del liberalismo no es más que una falacia, una maniobra de académicos que carecen de ligazón con la vida de la gente sencilla, a quienes es fácil convencer por la falta de formación, tarea que no está entre las prioridades de Guzmán precisamente, ni en el modus operandi del verdadero liberal, pero que sí se hace presente en el conservadurismo eclesial que hasta hace no muchos años mantenía un largo índice de obras prohibidas y las que no eran prohibidas, como la Biblia, eran entregadas a sus feligreses en un idioma muerto a lo largo del mundo. Por supuesto que tampoco fue la democracia al modo como fue entendida por los griegos el acicate que movilizó también y con especial ahínco a Guzmán. Él entendía que siendo el ser humano el principal sujeto de la sociedad, es decir, que el hombre es el sujeto a partir del cual nace y muere todo, es irrelevante el tipo de sociedad que se construya. Solo basta que ésta dictamine que el bien personal es el principal objeto de ella. Y a partir de ese bien personal construyen los axiomas que dotan a la propiedad privada de valores tan potentes que lo terminan transformando en el verdadero eje que fija su accionar, tanto que no se puede tocar, modificar, corregir en sus notables vicios, a menos que se desee dañar al ser humano o destruir al Estado. Vuelvo a mencionar una cita del propio Silva Sala. No hay nada, dice, punto suspensivo, más ajeno a la verdad que esa convencional idea defendida por algunos historiadores, según la cual el Estado representa el apogeo de la revolución cultural. Esto lo dijo Friedrich Hayek en La fatal arrogancia, página 71, citado en la página 30 del libro que estoy glosando. Es decir, para el conservadurismo frontal que intenta hacernos pasar gato por liebre declarándose liberales, que el hombre haya superado la etapa de las cavernas, periodo en el que seguramente se defendía con la vida el trozo de carne obtenida de la caza, es decir, mediante la depredación, el haber superado esa etapa y haber alcanzado un grado de civilidad que nos hace ver con horror las guerras fratricidas por intereses económicos, con el intento de expoliar y tomar por la fuerza lo que la naturaleza le ha concedido a otros países, no es superación, no es avance, carece de todo mérito,
dado que se aleja diametralmente de lo esencial de la Constitución guzmaniana: asegurar la inviolabilidad de la propiedad privada, aun cuando quienes miran por la ventana vayan cayendo frente a nuestros ojos embrutecidos por el hambre. Como dije desde el comienzo, lo mío es apenas una glosa, apuntes generales respecto de un texto que en algún momento más pausado podré comentar con mayor profundidad. Agradezco, sin embargo, el esfuerzo que ha hecho Javier Silva Salas por invitarme a hacer una especie de contraparte en esta lectura y presentación de su obra. Todos hemos cometido errores de juventud y yo fui franco con él al aceptar el convite. No sé si tenga salvación posible Javier Silva Salas. Su cerebro fue pervertido desde su más tierna mocedad, llevándole por el derrotero de los perdedores, de los que quieren regresarnos al pasado ominoso y oscuro de la larga noche dictatorial. Retrocedimos y detuvimos el avance de Chile durante 25 años. Regresamos con muchas dificultades a los años 40 con la vuelta a la supuesta democracia, protegida, larvada, imperativa que se nos impuso. Aún recuerdo el artículo 8 de la Constitución de Pinochet y la Ley de Defensa de la Democracia de González Videla que se le asemejaba. A ese estadio del tiempo regresamos. Apenas estamos poniéndonos al día, intentando recuperar las grandes conquistas sociales que como sociedad libertaria habíamos alcanzado. Por supuesto, no puedo exigirle que este punto de vista, usando una cita del abogado que defendió a los asesinos de la dictadura, Pablo Rodríguez Grez, a algún abogado que se atrevió a defender los derechos de los detenidos en aquellos dolorosos días de nuestro devenir, causas que siempre eran ganadas por Pablo Rodríguez, por supuesto. A Javier le faltan muchas cazuelas para alcanzar el uso de la razón y entender que las sociedades humanas construidas en base a los más nobles elementos obtenidos por el hombre, en base a su raciocinio, en los que la solidaridad y el amor al prójimo resaltan como los valores esenciales, es y será para siempre la clave de nuestro desarrollo. Pero aún así, lo felicito por atreverse. Lo felicito por el arduo trabajo intelectual que significa sumergirse en los numerosos e innumerables documentos que dan cuenta de la superior inteligencia de Satanás, quise decir de Jaime Guzmán, para cagarnos la vida a los chilenos. Yo sé que no te gusta, pero es lo que hay. Muchas gracias. Tú me dijiste que iba a venir una otra contraparte. No tengo problema. Yo lo sé. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradecido de que me vengan a acompañar a la presentación de mi libro. No, acompáñeme acá. ¿No quiere seguir sacándose fotos conmigo? No. ¿No? Sí. Ya. ¿Cuál es el problema? No hay problema. De verdad feliz de que me estén acompañando hoy día. Este es un libro que nosotros lanzamos en conjunto con mi fundación, la Fundación Ciudad Austral, un centro de estudios que ya lleva 4 años funcionando. Partimos originalmente acá en Chiloé, ya nos proyectamos con actividades desde Temuco hasta Punta Arenas, haciendo este tipo de actividades, presentaciones de libros, tertulias, seminarios, etcétera. Y lo hicimos gracias también a la Universidad San Sebastián, a quien agradezco. Supongo que don Mario debe estar muy enojado de quién me financió también la publicación del libro. Por nada. A la Universidad San Sebastián. Me voy a poner serio porque estamos saliendo en vivo. A la Universidad San Sebastián le agradezco también. Siempre agradezco a la Universidad San Sebastián, aunque no esté nadie de representación, pero ellos creyeron en este proyecto de investigación, ellos creyeron en que se podía hacer este aporte al debate general, digamos, del país. Y lo hago también agradecer hoy día, partimos en Temuco, estuvimos en Santiago, Temuco, Santiago, hoy día lo hacemos acá en Chiloé. No puedo agradecer a la organización de esta Feria del Libro, no puedo agradecer a la municipalidad, porque a priori me censuraron, porque a priori vieron que este libro era un libro político, en contra de la hegemonía cultural de izquierda que hay aquí en esta comuna. Eso no se lo puedo agradecer. Sí se lo puedo agradecer a los medios de comunicación que le han dado cobertura a mi libro. Partimos por Radio Chiloé, que está ahí. Partimos también con el Canal 3, Canal 45 Telefónica del Sur. Partimos también con Radio Libertad, Radio San Carlos de Chonchi, con Radio Maranata, con el diario La Estrella, con el diario El Insular, porque ellos sí creen en la libertad de expresión. Ellos sí creen que es posible poner otra visión distinta a la izquierda en los libros. Ellos sí creen que es posible hablar desde la derecha para la derecha. Ellos sí creen. No lo puedo agradecer a la municipalidad, como digo, ni a esta organización que me ha tratado bastante mal. Incluso me habían puesto a las 8 de la noche
unilateralmente, incluso me habían dicho que no, después yo tuve que decirlo por redes sociales y finalmente ahí accedieron, es decir, tuvieron que ceder a una presión indebida que es efectivamente alegar por redes sociales, y mientras yo había solicitado esto de manera más bien institucional, por los canales que corresponden, a los delegados de cultura, tal como debe ser. Me está sonando el celular, me está diciendo que me quede callado, yo no me voy a quedar callado por eso. Yo aquí simplemente vengo a agradecer a quienes me apoyan, a don Mario por haber hecho también la reseña. Dicho esto, quisiera contar un poco el libro o vamos con las críticas. Voy a contar un poco el libro y aprovechamos de sacar varios mitos que tiene Jaime Guzmán y que lamentablemente don Mario también cae en esos mitos respecto a lo que se dice. En primer lugar, siempre se dice que Jaime Guzmán es un católico. Quienes hayan escuchado la entrevista que he dado todos estos días en los medios de comunicación, que acabo de agradecer profundamente por haberme dado el espacio y difundir esta idea, yo siempre parto con esto. Se decía que Jaime Guzmán era un católico conservador, Opus Dei, que iba a misa diaria. Sí, puede que lo haya sido, pero eso no era un determinante al momento de defender o de generar un pensamiento político. Yo lo cito en mi libro y digo también que lo que propone Jaime Guzmán incluso es antes de, existe como verdad evidente antes que aparezca el catolicismo, es decir, antes que aparezca una doctrina social de la Iglesia, estas ideas del liberalismo, de entender que el hombre, y bien lo cita a Bastiat ahí, don Mario, el hombre sí tiene vida, libertad y propiedad que son efectivamente superiores y anteriores al Estado, incluso superiores y anteriores a la Iglesia. Por tanto, aun cuando no exista Dios, estas son verdades evidentes. Es decir, sacamos el elemento católico de Jaime Guzmán en nuestro libro, no nos metemos con su vida católica, religiosa, porque entendemos que lo que está proponiendo en realidad existe antes de ser, de existir el catolicismo propiamente tal. Don Mario también me dice que yo voy en contra de mi biología. Don Mario cree que, en general, el origen social de la persona determina el pensamiento. Es un pensamiento determinista totalitario. Ya sabemos cómo terminaron los ejercicios para hacernos pensar en función a nuestra, comillas, clase social. No voy a entrar en detalles con eso. Don Mario también habla del liberalismo y la Revolución Francesa. Bueno, si hay algo que le ha hecho un daño tremendo a Occidente, si hay algo que dañó profundamente los ideales de la libertad, fue la Revolución Francesa. Bajo la libertad, igualdad y fraternidad se cometieron millones y millones de asesinatos. Bajo el pensamiento de la Revolución Francesa, antilibertaria propiamente tal, es donde se han acometido los mayores crímenes en contra de los individuos. Si hay una revolución a la que tenemos que agradecer, porque hoy día tenemos una sociedad democrática, es a la Revolución Americana. Es ahí donde hay que poner el énfasis, en esa revolución donde los padres fundadores dieron una constitución que hoy día tiene más de 240 años a Estados Unidos y que le han dotado de una estabilidad tremenda y que hoy día lo convierten, tan como lo decía yo, don Mario, en una radio evangélica, lo convierten a Estados Unidos en un faro de Occidente. Es ahí donde están los principios de la libertad, no en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es de definición misma, es un levantamiento socialista, es donde se pone a la sociedad por sobre el individuo, es aquella donde se atropellan los derechos individuales en nombre de ideales que finalmente nunca se cumplen. Sobre la involución de don Mario, bueno, puedo decir, don Mario, que yo a usted lo conozco, nos conocimos cuando usted ganó el premio de extensión cultural el verano del 2008. Sí. Nosotros éramos comentaristas en un foro que se llamaba chiloeweb.com, que ahí comentábamos las noticias y todo lo demás, y mi hermana nos presentó, y desde ese momento lo conozco. Y entiendo que usted ha mantenido en estos 10 años el mismo pensamiento, y me doy cuenta que seguimos por los dos caminos distintos, porque también sigo, parece que, en el mismo pensamiento, así que no hay una involución en el pensamiento, parece que hay una consecuencia, al menos de su parte, en entender este tema, y también de mi parte, de que hace 10 años sigo defendiendo las mismas ideas de la misma forma, y si a don Mario no le gustó el libro, bueno, a todos los amigos que hay aquí acá, que se creen de derecha o se sientan de derecha, creo que les va a gustar. Usted dice que yo fui nombrado joven líder por los medios afines de la derecha. En medios afines de la derecha, yo invito a ver, por ejemplo, el diario La Estrella de Chiloé, cómo da cobertura a movimientos colectivistas, socialistas, portadas enteras de diarios sobre movimientos Levantemos Chiloé. Eso es socialismo puro. Eso cuando hablan en contra de las turberas, en contra de la hidroeléctrica, en contra de una eventual, pero la mentira más grande es el tema minero. Si el tema minero, y voy a entrar aquí en detalle, el tema minero, las concesiones mineras son para asegurar derecho de propiedad.
Es simplemente para eso. Bueno, esos medios de derecha le dan cobertura a eso. Y vea usted que este centro de estudios, Think Tank Ciudadano Austral, que es de derecha, fue censurado en esta municipalidad de la UDI. Ahí le dejo un dato para que vea usted que en realidad no tenemos, la derecha no es tan hegemónica como usted lo piensa. Ahora, entrando al tema, a mí me gustó que a don Mario no le haya gustado el término burocrático autoritario. ¿Sabe, don Mario, qué tiene en común usted con José Piñera? Que José Piñera dijo las mismas palabras que usted. Tampoco le gustó el término burocrático autoritario, lo que es muy bueno, porque si a la extrema derecha no le gusta el término burocrático autoritario, porque lo considera demasiado de izquierda, si a la extrema izquierda no le gusta el término burocrático autoritario, es decir, mi propuesta es de ultracentro, es decir, vamos por el centro con ese concepto burocrático autoritario que lamentablemente usted, don Mario, no conoce, porque no es creación mía. De hecho, José Piñera también me dijo que yo había inventado ese término. Yo hubiese estado feliz de haber inventado en términos, pero tanto usted como José Piñera adolecen de la misma información, no están al tanto de la misma información. Guillermo O'Donnell, año 1972, define gobierno burocrático autoritario y lo define básicamente como aquellos gobiernos que, limitando libertades políticas, reconocen que se limitan libertades políticas, generan una agenda modernizadora para el país. Es decir, se valen del aparato burocrático para generar modernizaciones dentro del país. Sí, se reconocen que hay limitaciones a las libertades políticas y por eso que se llama gobierno burocrático autoritario. Y dista mucho de las dictaduras que se habían dado en Latinoamérica, básicamente por lo mismo, porque tenían una agenda modernizadora que era sacar al país del subdesarrollo. Si antes del 73 éramos, citando, y aquí me gusta citar a Álvaro Bardón, presidente del Banco Central, ex ministro del gobierno militar, del gobierno burocrático autoritario, perdón. Es un lapsus. Citando a Álvaro Bardón, si antes del 73 éramos un país rasca, si aquí algunos creen que en los años 50 vivíamos en el Edén, yo invito a revisar la prensa de los años 50 de Chiloé, yo invito a ver los diarios de la época de hace 50, 60 años, los niños de pies descalzos. En Castro no había un reloj, se pedía que hubiera un reloj, se pedía que el Papa intercediera para que llegaran las ondas de radio a todo Chile, a todo Chiloé. En Chonchi se criticaba, usted que también es chonchino, se criticaba el alcoholismo, se criticaba que no llegaba el azúcar, en Huayteca no llegaban los dulces. Eso decían los diarios de la época, es decir, con ojos de los años 50, de los años 60, esa época idílica donde supuestamente teníamos este gobierno, este Estado empresario. Bueno, en esa época Chiloé estaba atrasado a los ojos de los propios chilotes. Después de los 70 vino una agenda modernizadora que efectivamente hoy día nos tiene con una tremenda calidad de vida. De hecho, Castro, la comuna de Castro, es de las comunas que tiene el mejor índice, uno de las 10 mejores comunas con mejor calidad de vida de todo Chile. Y Chile es un país que tiene el mejor índice de calidad de vida de Latinoamérica. Vivir en Castro, vecinos de ustedes que viven en Castro, algunos de los que viven en Castro, veo algunos de Chonchi también, los que viven en Castro, les digo, ustedes están viviendo en una comuna de calidad latinoamericana. O sea, no hay mejor comuna o de las 10 mejores comunas a nivel latinoamericano. Y eso se hizo justamente gracias, y no es casualidad, el progreso se hizo gracias a las instituciones. Si el desarrollo y el progreso fuera casualidad, entonces Corea del Norte, por ejemplo, tendría el mismo desarrollo que Corea del Sur. Si las instituciones de verdad, si el progreso fuera casualidad y avanzara conforme pasan los años, Venezuela sería lo que es hoy día Uruguay o lo que es hoy día Chile. Por tanto, las instituciones funcionan. Y las instituciones que sirven y que funcionan son las que se instauraron a partir de 1975 con la Revolución Liberal. Usted hace una crítica también que Jaime Guzmán era un corporativista. Bueno, a mí me gusta esa crítica porque es justamente el origen de este libro. Yo hablaba con Carlos Ruiz Schneider, que es el autor del pensamiento conservador en Chile. Yo no sé si está la editorial universitaria presente dentro de los stand, pero invito a comprar El pensamiento conservador en Chile, de Carlos Ruiz Schneider, con Renato Cristi, y él decía que Jaime Guzmán era corporativista. Yo invito a todos los que creen que es corporativista que vamos a revisar la Constitución. ¿Qué tiene de corporativista la Constitución? Tenemos democracia liberal, la importancia de los partidos políticos. O sea, es una democracia liberal. Check. Creemos y se tiene en la Constitución, la defensa de las libertades individuales. Liberal. Se cree y se defiende y se protege la propiedad privada. Liberal. Es decir, Jaime Guzmán, en sus nociones de Estado, democracia e individuo, es liberal.
no es corporativista, que es la crítica que siempre viene desde la izquierda, desde la derecha. Aquí me faltó alguien de derecha. Desde la derecha dijimos que yo era de ultracentro, así que falta alguien de la extrema derecha. Desde la derecha se critica o se dice que Jaime Guzmán era antimarxista. El asunto es que las ideas de Jaime Guzmán son incluso antes de que apareciera el error de Marx, antes de que se establecieran los socialismos reales con todos los muertos que hubo. Yo hace 14 años, en esta feria del libro, en este mismo lugar, me compré un libro, el libro negro del comunismo, bastante bueno. Espero que 14 años después siga vendiéndose ese libro, que invito a leer también porque ahí se dan cuenta de todo lo que hicieron los socialismos reales. Pero bueno, las ideas de Jaime Guzmán justamente son mucho antes de que aparecieran las ideas de Marx. Escolásticos tardíos, el siglo de oro español, toda la base del liberalismo justamente se surge en una época en que ni siquiera había marxismo. Entonces, que mal se puede decir que Jaime Guzmán escribía en torno al miedo que le había generado el gobierno del presidente Allende. Usted habla sobre que el conservadurismo se opone a los inmigrantes. Efectivamente, el conservadurismo se opone a los inmigrantes y eso es una gran verdad. Y lo que hizo José Antonio Kast, por ejemplo, de proponer generar barreras físicas en las fronteras, ¿usted sabe que lo está haciendo don Mario? Michelle Bachelet. Michelle Bachelet está en la frontera cavando zanjas para que no pasen los inmigrantes. Eso no es liberal, eso es conservador, efectivamente. Lo que es liberal es el libre tránsito de bienes, personas, servicios, dinero y todo lo demás. Eso es liberal. Y hoy día en Chile eso no se da. Hoy día no hay libertad de movimiento de personas. Todos tienen que tener un carnet o un pasaporte para salir del país. No hay libertad de capitales. O sea, lo que cuesta traer $1 de afuera hacia Chile es tremendo, la burocracia es tremenda, tampoco se pueden mover los bienes. Y de hecho por eso es que aparece el dueño de AliExpress mostrándonos cómo debemos eludir los impuestos, porque las barreras son tremendas, aun cuando se han hecho esfuerzos. Don Carlos me dice ahí que en realidad se han bajado los aranceles y todo lo demás, que están cerca del 2%, pero siguen habiendo barreras. Sobre la falacia del liberalismo, usted dice que hay una falacia ahí respecto a la propiedad y que en realidad debiera haber una propiedad que tendría que pasar a ser socializante. Bueno, eso es un tremendo error, porque si yo finalmente socializo el fruto de mi trabajo y lo hago de manera, y lo hace a través del Estado, es decir, de este instrumento que es por excelencia el arma de la violencia, el que mantiene, que controla el monopolio del uso de la violencia, eso es esclavitud. Pues si yo le quito si alguien trabaja para mí, como ustedes que son esclavos, yo también soy esclavo, trabajo 45 días para el Estado, eso es violencia, y eso lo hace el Estado finalmente. ¿Y lo hace para qué? Para darle a otros. ¿Para qué? ¿En nombre de qué? De los derechos sociales. Pero los derechos sociales no existen en la naturaleza, no existen cuando uno está centrado en un bosque, simplemente existen porque a algunas mayorías se le ocurrió que debíamos educarnos todos, que debíamos tener salud todos, ¿a costa de quién? De los que producen riqueza. La riqueza se produce antes que redistribuirla, la riqueza debe producirse y se produce siempre cuando se respetan los derechos de propiedad, de libertad y, por supuesto, de la vida de las personas. Destruir el Estado, el liberalismo, claro, yo creo que yo quedo corto con el libro, es un tema bien interesante que claramente el Estado, aun cuando hoy día es un Estado subsidiario que genera condiciones para llegar a que todos podamos ser lo que somos hoy día en nuestro país, claramente el Estado sigue siendo un arma de violencia, y es a eso lo que debe ponerse el liberalismo, y esas son las alertas que hay que ponerse contra el abuso del poder. Eso es el liberalismo, oponerse al abuso del poder del Estado. Eso es todo. ¿Contra qué Estado? Contra todo Estado, por supuesto. Incluso el subsidiario que propuso Jaime Guzmán, así es. Y el Estado socialista de cualquier parte del mundo también. Hay que oponerse siempre al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es violencia. El Estado es inmoral por definición. Sobre el artículo 8, que para usted es un artículo maldito, el artículo 8 no es ningún invento de Jaime Guzmán, si Jaime Guzmán en realidad tampoco era tan creativo como Lucifer. Hacía puro copy-paste nomás. Lo que sacó Jaime Guzmán, y ese artículo 8, se explica en la Constitución alemana de posguerra, de la alemana de verdad democrática, o no la de mentira, la República Federal Alemana, que lo que hace es prohibir las acciones y aquellos grupos que sean totalitarios y que propugnen ideas totalitarias. Es decir, se protege de la amenaza que fue el nazismo y eventualmente el comunismo.
Y eso se traslada a Chile simplemente no, y se traslada a Chile no para criticar al Partido Comunista, es para las ideas totalitarias. Ahora, si usted se siente totalitario, que es efectivamente lo que es el Partido Comunista, bueno, a quien le quede el poncho, que se lo ponga. Y finalmente, usted habla de la solidaridad. Bueno, la solidaridad tiene que ser voluntaria entre las personas. O sea, yo no puedo ser solidario con lo que tengo mediante la violencia. Eso no se llama solidaridad. Eso se llama robo. Y lo que usted propone, y lo deja esbozado, es finalmente proponer una sociedad de ladrones que le roben a quienes generen la riqueza. Y finalmente, para ir cerrando, ¿cierto? Sí, estamos en el tiempo, yo como 20 minutos. Finalmente, para ir cerrando, y con eso cierro, las críticas que me hace don Mario, que eran básicamente las mismas que hace siempre la derecha, o sea, la izquierda, que caen siempre en las mismas caricaturas. Para ir cerrando, este es un libro efectivamente donde yo hago una revisión de todas las apariciones de prensa de Jaime Guzmán entre el año 73 y el 80 y las contrasto con el ideario liberal, tal como bien lo señalaba don Mario, para encontrar coincidencias en lo que va a ser después la Constitución de 1980. ¿Y por qué lo situamos entre el 73 y el 80? Porque es la época en que en el gobierno burocrático autoritario se están discutiendo lo que va a ser la nueva Constitución, la que rigió hasta el año 2005 y que rige hasta ahora con más o menos modificaciones. Y se hace esta revisión de prensa, ¿cierto? Porque entendemos también que la prensa no es tan solo una vitrina, sino que es también una arena, un ente que genera este ideario colectivo que va transformando también la sociedad, y en eso lo hacemos cargo también de alguien que viene de la izquierda, que dice que el lenguaje crea realidad. Bueno, la prensa también crea esa realidad y que lo hace posible, ¿cierto? Y a partir de eso entonces nosotros nos revisamos las columnas de opinión, las apariciones en prensa durante esos 7 años, que fueron bastante exhaustivas, y se contrasta con este ideario liberal para entender que el individuo en Jaime Guzmán se entiende como un fin en sí mismo y no como un medio. Si yo ocupo a los individuos como medio para mis propios fines, tiene un nombre, se llama esclavitud, y es lo que busca siempre las ideas totalitarias, colectivistas, que buscan, someter a individuos a costa de otros. Vaya usted que le gusta Stalin, los canales del Volga, los ramales del tren transiberiano, etcétera. Eso fue trabajo usando a los hombres como medio para determinados fines. Y en Chile vamos hacia ese mismo camino también. Luego también la democracia como un medio y no como un fin, es decir, la democracia sirve para resolver los conflictos pacíficos dentro del sistema democrático y no para más. Es decir, si aquí todos votamos para matar a alguien, finalmente, ¿eso sería democrático? Sí, lo sería. Sería inmoral, por supuesto. Entonces la democracia no puede servir para todo. La democracia sirve solamente en términos políticos para dirimir el conflicto político. Y en el Estado, Jaime Guzmán no tiene una noción de un Estado subsidiario, un Estado mínimo, un Estado que entregue las condiciones para darle a las personas las posibilidades de que ellas puedan desarrollarse libremente sin estar condicionados porque hayan nacido pobres, porque hayan sido parte de la nomenclatura soviética o bien hayan sido militantes de un determinado partido político, que es como lo que sucede en los totalitarismos. Los totalitarismos que defiende don Mario, ¿cierto? El comunismo justamente se basa en eso, y también totalitarismo como el nazismo de igual forma. Así, por tanto, se trata de un libro de derecha, escrito para la derecha, ¿ah? Por eso lo tenemos acá, don Mario, para que usted también nos cuente cómo ve a la izquierda, ve a la derecha. Y lo hacemos porque la centro-derecha es una centro-derecha acomplejada, es una centro-derecha que no lee de historia, que no escribe sobre filosofía, que no medita cuáles son el trasfondo que hay respecto a las políticas que aplica, y finalmente a lo único que se dedica es a salir a cazar el voto por el voto sin tener una idea de por qué está votando o por qué votó, por ejemplo, el domingo pasado por Piñera o por Kast. No tienen idea. Y como no tienen idea, porque es una de centro derecha acomplejada, tenemos que ir a la derecha a decirnos cómo pensamos nosotros la derecha. ¿Y cómo la pensamos? Pensamos una derecha que de verdad defiende ideas. Pensamos una derecha que no tenga problemas en salir a decir que los derechos sociales, que Chiloé región, que defendamos Chiloé, que los estacionamientos en Castro tienen que ser, por ejemplo, privados, que no más Chiloé es un movimiento político de izquierda, que la Chiloé región es una propuesta populista. Esa es la derecha que de verdad nosotros estamos apelando. Es una derecha que no tenga miedo a pararse, a decir que, por ejemplo, terminemos con las barreras a los inmigrantes. Totalmente de acuerdo.
libertad total de movimiento. Terminemos, por ejemplo, con el sueldo mínimo, libertad total, que cada uno negocie como estime conveniente, libertad para las personas. Es ahí donde queremos ir nosotros, libertad para que cada uno de ustedes haga lo que estime conveniente con sus vidas, pero que no pase a llevar la vida a la libertad de otros. Esa es la propuesta que nosotros hacemos desde la derecha para la derecha, y por supuesto que nos oponemos a esta centro derecha complejada que, por ejemplo, quiere construir un estado de bienestar en nuestro país y que lo dice sin tapujo en diarios que en realidad, don Mario, no son de derecha. El Mercurio no es de derecha, es un diario socialdemócrata, que lo pone en diarios como socialdemócrata, el Mercurio, para decir que queremos un estado de bienestar. Eso es lo que nosotros no queremos, y este libro justamente va en la línea de entregarle herramientas para que argumenten, y me da lo mismo si piensan a favor o en contra de Jaime Guzmán, tal como lo está don Mario, ¿cierto? Que me da lo mismo si está a favor o en contra de Jaime Guzmán, que piensa a favor o en contra. Lo importante es que piense y que tenga los argumentos para saber cómo está pensando una derecha que cree que este país puede ir por la vía de la libertad y no de dar derechos sociales, por la vía de darle más oportunidades a las personas y no por asegurar una gratuidad, como dicen algunos, que ahora le van a cambiar el nombre a becas, si es que sale determinado candidato. No vamos a decir que es un candidato que es un múltiplo de 3, no vamos a dar publicidad a nadie. No es esa la derecha que nosotros queremos, sino que queremos una derecha que de verdad piense en las cosas, que esté centrada en el individuo. Básicamente ese es el aporte de este libro, que justamente se da en un año electoral, también para entrar en un debate, en este debate que siempre es sano y que entendemos que con don Mario podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero finalmente, y aun cuando vamos por caminos distintos, finalmente también queremos lo mejor para nuestro país, para nuestra comuna y para nuestra provincia. Muchas gracias. Aplaudo por felicitarte. Es tu libro. Tengo que decir que lástima que... Las críticas siempre son las mismas, así que no tenía problema. Muchas gracias. Podríamos decir atrás, sin golpe. Muchas gracias. Sí. Muy amable, don Mario. A continuación, queremos ya entrar a la etapa final de esta jornada, la segunda de la 18ª Feria del Libro Chiloé en Castro. Y lo haremos presentando el libro Entre mares, pampas y viento, Memorias de Chiloé en Punta Arenas. Autoras Catherine Riveros Quinteros y Macarena Fernández Génova. Le corresponde los honores de presentación al profesor Felipe Montiel. Digamos como introducción que Catherine Riveros Quinteros y Macarena Fernández Génova son ambas antropólogas. Se han interesado en la investigación de aspectos culturales tales como la migración, el patrimonio y la memoria histórica, relevando en el relato oral el pilar del saber y recreación de los acontecimientos para comprender los fenómenos que se estudian. Macarena ha centrado su estudio en la región de Magallanes y Antártica chilena, y Catherine en el norte del país, en la región metropolitana y en el archipiélago de Chiloé. Solicito la atención de los presentes para hacer esta presentación y pido un aplauso para Catherine Riveros Quinteros y Macarena Fernández Génova, como también a su presentador, el profesor Felipe Montiel Vera.